El 16 de junio de 1955, 34 aviones de la Marina de Guerra bombardearon la Plaza de Mayo, con el objetivo declarado de derrocar al entonces presidente Juan Domingo Perón. Como consecuencia del ataque, 308 personas fueron asesinadas y más de 800 resultaron heridas. El bombardeo a edificios gubernamentales y a civiles por parte de las Fuerzas Armadas del propio país es un acto de terrorismo con muy pocos antecedentes en la historia mundial. Y para revelar aquello que fue silenciado durante tanto tiempo, reconstruiremos todo lo que sucedió este día en primera persona, paso a paso, con testimonios, gráficos e imágenes de archivo. En la mañana del 16 de junio despegan 20 aviones de bombardeo vertical, 5 Beechcraft de bombardeo horizontal, que se suman a los 3 Catalina, bombarderos pesados, hidroaviones también, de bombardeo horizontal, que hacen una primera descarga en Plaza de Mayo a eso de las 12:40 del 16 de junio. En el año 1955, que fue el bombardeo de Plaza de Mayo, yo tenía 19 años. Hacía muy poco tiempo que había finalizado la escuela secundaria. El día 16 de junio, yo estaba en mi domicilio particular, me entero por los medios que había empezado el bombardeo, agarré el coche y me fui a la residencia presidencial. Ni bien llego, me agarra el suboficial mayor Renzi, que era intendente de la Quinta, intendente de la residencia presidencial y secretario de Evita en la Fundación Eva Perón. Ese día salí de mi casa alrededor de las 10:30 más o menos. Dio la casualidad que mientras esperaba el Roca, viene otro 305. Y bueno, tomo el colectivo y me siento en el último asiento. Yo viajaba como normalmente todos los días a mi entidad, Banco Central de la República Argentina. Entramos al banco a trabajar, se comenzó normalmente. Ese día comenzó como un día habitual. Cada uno en su lugar de trabajo, comentando las cosas que habían ocurrido desde el día anterior. Algunos convidando con café. Y de repente escuchamos un ruido espantoso. Nos quedamos en el lugar en que estábamos sin posibilidad de movimiento porque nos había inhibido totalmente. Era algo que no entendíamos. En ese lugar, en ese momento, no. Me dice Renzi López, acabo de recibir una orden de que hay que desalojar toda la residencia porque este es un objetivo a bombardear. Y yo le digo, Renzi, usted se encarga de desalojar la residencia, que yo con mi gente me voy a encargar de defender la residencia como si estuviera Perón adentro. Y ahí empiezo a tomar las medidas, llevamos las ametralladoras a la terraza. La seguridad del banco vino inmediatamente, no querían que nos arrimáramos a la ventana. Hubo
un grupo de gente que quiso subir a la terraza del banco. Pero en ese momento recibían un poco más las bombas y el ruido de las balas que se escuchaban por la ventana. Entonces nos negaron la ida. Estábamos por enfrentarnos con la Casa de Gobierno. Yo siento un estruendo y un dolor inmenso en mi pierna izquierda. Y yo no sabía lo que pasaba, no me daba cuenta. La primera bomba impactó en la Casa Rosada, que fue uno de los lugares elegidos para el ataque, porque quienes lo perpetraron estaban convencidos de que aquí dentro se encontraba Perón. Pero él había sido advertido de un posible atentado a la Casa de Gobierno. Por eso había huido al Ministerio de Guerra. Inmediatamente nos fuimos corriendo a la ventana para ver desde ahí qué era lo que estaba ocurriendo en la plaza. Yo logré irme a la calle. La verdad que cuando hice una cuadra por Sarmiento, quería volver al banco. No sé si las puertas se abrieron con el estruendo y yo me tiré por la puerta que estaba abierta. No quiero morir quemado, muero abajo, dije. Porque yo pasé por encima de la gente que estaba tirada en el trole y no sé, la mayoría estaba sin vida. Entonces levantaba la mano y yo veía que la gente pasaba al lado mío, pero no me daban bolilla. Y bueno, me empecé a preocupar, digo, ¿qué pasa acá? Nos alejamos de la ventana, sin saber lo que hacer, nos miramos, no podíamos hablar, no podíamos articular palabra. La violencia era de tal nivel que yo no la había vivido hasta ese momento jamás y esperaba que nadie la volviera a vivir. Cuando llegué a la calle tuve una visión más clara de la realidad. La violencia había invadido todos los recovecos. Cuando me doy cuenta que yo veo que la gente corre para un lado, para otro, y yo digo, bueno, de acá tengo que salir de alguna forma. La primera sensación fue irme lo más rápido posible de la zona. La segunda sensación, la verdad, era regresar al banco, porque era mucho lo que pasaba por arriba de la cabeza. No era la única persona que estaba en la calle. Conmigo corrían mujeres, corrían muchachos, corría gente grande. Juan Domingo Perón se encontraba en el edificio Libertador y desde aquí se organizó la defensa de los distintos lugares bombardeados. Más tarde se sumaría una convocatoria de los gremios a una marcha de la resistencia para apoyar al presidente. Una segunda oleada sobre la Plaza de Mayo y vuelven a Ezeiza y en ese transcurso se comienza a venir gente de las fábricas, de los sindicatos, armados así de buenas a primeras, ¿no? Era terrible. Era terrible porque el cielo estaba cubierto de aviones que hasta hacía 5 o 10 minutos no estaban. Y no eran parte de esa plaza que nosotros conocíamos. Miraba para todos lados y digo, ¿cómo salgo de acá? Yo pensaba mucho en mi familia. Siempre tenía mi familia en la mente y que no me iban a volver a ver, qué sé yo, porque yo pensaba que me moría ahí. Así que la preocupación mía era muy grande.
Era un espectáculo muy terrible, muy, muy terrible. Gente que moría, que la ambulancia no llegaba a tiempo, y realmente yo sentí que la situación me superaba. Las paredes de mármol del Ministerio de Economía guardan todavía las huellas de aquellos balazos, de aquel ataque ocurrido hace ya 57 años. En ese curso los aviones vuelven a Ezeiza, repostan otra vez, cargan nuevas armas y hacen la tercera pasada sobre la Plaza de Mayo, sobre el Ministerio de Ejército, la Policía Federal, la Casa Presidencial, es decir, la Residencia Presidencial, y finalmente escapan al Uruguay. Ante el fracaso de la Asonada, los aviadores rebeldes recibieron la orden de partir a territorio uruguayo para pedir allí asilo. En septiembre, con la asunción del gobierno de facto, tanto los que huyeron en aquel momento como los que no, fueron liberados, ascendidos e incluso honrados por su condición de golpistas. El chofer, cuando pasamos frente al monumento a Colón, me dice, ¿dónde lo llevo? Y yo le contesté, lléveme a cualquier lado que tengo las dos piernas rotas, le dije. Y él pensó un poquito y después giró la cabeza y me dice, usted no tiene las dos piernas rotas, si no, no llega al coche. Y la verdad que me dio ánimo con eso que me dijo, porque yo no sabía lo que tenía. Si tenía las piernas rotas, yo sentía dolores por todos lados y quería llegar lo antes posible, que me atendiera un médico. Enteré que me habían dado por muerto en el hospital donde estaba internado, porque vino un compañero y él me dijo, te dieron por muerto. Los colectivos que pasaban, uno de ellos sintió el impacto de una bomba en el centro del colectivo. La gente que iba caminando no sabía dónde refugiarse y nosotros realmente estábamos tan sorprendidos y tan doloridos y no podíamos creer lo que estaba ocurriendo. Las pocas ambulancias que pudieron llegar a Plaza de Mayo se ocuparon de auxiliar a los heridos. Mientras tanto, algunos camiones que estaban en la zona colaboraron retirando a los muertos. La gente herida esperaba, ansiosa, la ambulancia. Había ambulancias que venían y no alcanzaban a cubrir la necesidad de la gente herida. El bombardeo sirvió, digamos, como apertura a la posibilidad de que existiera una verdadera guerra civil en la Argentina. Era un golpe contra el gobierno, contra Perón y toda su camarilla. Y hay algo que hasta el día de hoy continúo cuestionándomelo. Cómo el temor que me provocó toda la situación me impidió ser mínimamente solidaria. Me fui, no me quería quedar, me quería ir, tenía un pánico impresionante y me olvidé de la gente que está rodeando. Yo cuando fui a mi domicilio, me asaltaba también el pánico y no podía dormir. Que tal es así que me quedaba dormido a las 3, 4 de la mañana cuando ya me vencía el sueño. Pero hasta ese entonces me asaltaba el pánico. A mí me costó mucho tiempo reponerme. Y diría, no sé si me habré repuesto todavía. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión
sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de argentinos. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos. Este bombardeo fue el prólogo de lo que sería la dictadura conocida como Revolución Libertadora y el comienzo de un periodo de violencia política inédito en la Argentina. La represión generalizada, los fusilamientos, la suspensión de los derechos sindicales y políticos, todo fue llevado a cabo bajo el supuesto objetivo de reacomodar la nación, bajo la idea de organizarla en un sistema de libertades.